favoritas y en ellas le decimos al Señor, enamóranos, enamóranos de ti, queremos estar, Señor, enamorados de ti, queremos conocerte, queremos verte, queremos estar enamorados de ti. Y creo que es una linda canción, una gran petición hecha oración al Rey de los cielos, de la gloria. Yo quiero saludarlos en esta noche, me alegro de verlos, de saber que están acá. De saber que han llegado a una cita y que han sacado tiempo para el Señor. Y bueno, como sé que el tema apremia esta noche, ¿qué tal si empezamos orando y pidiéndole al Espíritu Santo que él tenga, y Él es el participante desde el principio, pero pidiendo que traiga un espíritu de revelación, que su espíritu sea sobre ustedes, sea sobre mí y sea haciendo algo especial en cada uno de los que estamos acá. Amén. Señor, te agradecemos en esta hora, te bendecimos. Te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos todo reconocimiento. Señor, te queremos agradecer en esta noche porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Tantas infinidades de cosas tan lindas que nos pasaron hoy, Señor. Solo queremos agradecer y decirte gracias. Dar toda rabá a tu nombre, dar alabanza a tu nombre. El solamente saber de que amanecí es una evidencia más de que cada mañana son nuevas tus misericordias. Señor, el pan, el ején está servido a la mesa. Pidemos hoy que tú seas, Señor, trayendo espíritu de revelación, de entendimiento, de conocimiento, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que mis hermanos y yo podamos ser edificados, podamos ser nutridos y que, Señor, nuestra mente sea renovada a tal punto, Señor, de que te conozcamos y podamos conocer más tu corazón, más de cerca, más tangible. Lo pedimos en el nombre de Yahshua, Señor. Mira las necesidades de tu pueblo. Si hay alguno cansado, fatigado, necesitado, que necesite sanidad, liberación, yo pido que en el nombre de Yahshua y a través del Espíritu Santo hoy sea lleno de ti. En el nombre de Yahshua de Nazaret, lo rogamos en esta hora. Amén. El tema que el Padre me permite traer en esta noche se llama Conociendo el Corazón del Padre, parte 2. Creo que tenemos una parte 1 en YouTube. Esta es la parte 2 de Conociendo el Corazón del Padre. Así que las hermanas que les gusta anotar, yo les voy a pedir el favor de que usted vaya, coja su cuaderno, coja su lápiz, su lapicero, y que usted pueda escribir, que usted pueda anotar y que pueda colocar toda esta riqueza que vamos a encontrar en esta noche. Yo me encuentro muy feliz. Este tema ha ministrado mi corazón, este tema ha ministrado mi vida y bueno, estoy emocionado. Quiero saludar a los hermanos que están en el chat, que están conectados ahora mismo. Quiero darles la bienvenida. Qué gozo, qué alegría que ustedes están acá esta noche. Bendiciones para cada uno, los que están acá también, los que llegaron y los que, bueno, están por allá detrás de las cámaras. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Una frase que escuché esta semana que me impactó, y a veces escuchas algunas frases que quedan rebobinando en tu mente, que quedan ahí en tu corazón y se quedan en ti a tal magnitud de que el Espíritu Santo como que comienza a hablarte y tú sabes que te está hablando porque queda ahí, empieza una voz interior a hablarte. Y algún día vamos a mirar esto, de que la voz del Ruach HaKodesh está en la conciencia. Algún día lo vamos a explicar. La voz del Ruach HaKodesh está en la conciencia. Muchas veces usted ha pensado que es usted, pero ese es otro tema para otra parte. Y yo quiero que usted anote bien en el cuaderno, porque voy a dar la introducción y luego vamos a desenlazar el tema. Y la frase que me impactó es esta: el conocimiento nos liberta del miedo y del temor. El conocimiento nos liberta del miedo y del temor. Y mientras estaba tomando unas clases, la profesora nos contaba un testimonio de una decana, de una mujer muy bien preparada, que tenía un auto, un buen auto, pero que no había podido manejarlo, ni se atrevía a manejar el auto, y le daba miedo salir a la calle y exponerse, y estuvo en muchas academias y nada que ella tomaba el auto, nada que se atrevía a conducir en la calle. Y la profe me dijo, miren muchachos, ella vino acá, estudió con nosotros, y cuando ella logró comprender esto, porque ella nos habla de educación vial, de educación de tránsito, nos decía, cuando ella comprendió todo lo que les estoy enseñando, el miedo se fue y ella salió de esta institución manejando sin miedo. Entonces ella nos decía, ¿por qué salió manejando sin miedo?
Entonces nos preguntaba ¿por qué? Y ella decía, porque cuando tú conoces, hablando de tránsito, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, se te va el miedo. Entonces yo quiero traer eso como aplicación en esta noche para el tema que vamos a ver. El conocimiento en Cristo va a hacer que usted deje de tener miedo y temor. Yo lo he dicho de muchas formas, creo que lo he dicho de muchas maneras, y una de las cosas que me apremia en mí, a Daniel, es que muchas de sus mentes, muchas de su percepción de cómo ve a Yahweh, de cómo ve a Elohim, a Dios, pueda cambiar conforme a lo que está escrito aquí en la palabra. Y el Padre me ha enseñado que lo único que va a hacer eso es la educación. Yo sé que la palabra educación no está en la Biblia hebrea y tal, bueno, no sé si está en el griego del Nuevo Testamento, no creería que estuviera ahí, creo que es una palabra latina. Pero en esta noche vamos a descubrir algo. Y yo quiero que no se desconcentre, que esté muy anhelante a la enseñanza, muy presto a la enseñanza. La educación en el conocimiento de Cristo, escúchame bien lo que le voy a decir. La educación en el conocimiento de Cristo le va a librar a usted de todos sus temores y de todo el terror que usted pueda tener. Mientras estaba en la clase, yo les conté la otra vez que ella nos enseñó y nos dijo, y nos decía, muchachos, un accidente, escuchen bien lo que voy a decir, un accidente no concientiza a los hombres o a las personas de no volverlo a hacer. Lo que va a concientizar a las personas de comportarse bien en la vía, en el carril, en la calzada, ¿sabe qué es? Es la educación. Y créame que es verdad. Entonces sentí que el Padre comenzó a hablarme desde que entré a estas clases y mirando aquí algo con la escritura, el Padre me habló al corazón y pude copiar algunas cosas y yo quiero que usted me acompañe. Amén. El conocimiento, escúcheme bien, en Cristo, o más bien el ser educados, y ya vamos ahorita a ver qué significa el ser educados. Quieren, no todo creyente es educado en Cristo. No son educados en Cristo. No tienen la educación. Y al no tener la educación en Cristo, ellos tienen un déficit en su espíritu. Y al tener un déficit en su espíritu, ellos no van a poder hablarle desde el espíritu a su alma. Y su alma, al no ser educada desde el espíritu, ¿qué va a pasar? Que va a ser el alma la quien va a controlar lo que hablan, lo que dicen, lo que escuchan y cómo se comportan. Entonces, el ser educados en Cristo, o más bien el no ser educados en el Mesías y en el conocimiento de Él, hará que el enemigo, yo quiero que el Espíritu Santo y cada palabra que yo diga se la clave en su corazón. Escuche, el no ser educado en Cristo, en el conocimiento de Él, hará que el enemigo, hará que su carne y hará que el mundo dicten las normas para decirle a usted cómo tiene que sentir, cómo tiene que pensar y cómo tiene que actuar con respecto a los hombres, con respecto a sí mismo y con respecto a su Dios. Si usted, voy a volver a repetirlo, y se aplica en toda ciencia humanamente, si usted no ha sido educado, escúcheme, y ya vamos a mirarlo, si usted no ha sido educado, y educar tiene que ver con comprender un conocimiento, ser experimentado en ese conocimiento, ser instruido, eso requiere tiempo y luego llevarlo a la práctica. Si usted no ha sido educado, déjeme decirle que el diablo, su carne y el mundo le van a usted a decir y a dictar las normas de cómo usted verá el mundo, de cómo usted verá su relación con Dios, de cómo usted verá su relación con los hombres. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es menester que usted sea educado? ¿Me escuchó? ¿Es menester que usted sea educado? Yo creo que sí. ¿Qué acabe de decir? ¿Alguien me puede decir qué acabe de decir? ¿Por qué es menester ser educado? Es necesario. ¿Por qué? Porque si no estás educada, es que, Daniel, es como aquel que nunca fue educado en tránsito y sale con su carro, sale con su moto y se estrella y no sabe cuáles son sus deberes ni cuáles son sus derechos. ¿Sabe qué pasa? Se lo lleva el contrario. Se lo lleva. Al no conocer hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, el no tener la comprensión plena, hará que el diablo, el mundo y tu carne te quiten o te sumen.
Amén. Entonces vamos a colocar las bases de versos que nunca los había visto de esa manera. Y vamos a comenzar con el Salmo. Esta es la introducción. Salmos capítulo 82, versículo 3 al versículo 5. Bienvenido. Salmos capítulo 82, versículo 3 al versículo 5. Miren lo que dice. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y ¿a quién? Al necesitado. Líbrenlo de manos ¿de quién? De los impíos. Verso 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puede usted defender al débil y al huérfano y al menesteroso si usted no sabe cómo? ¿Me está escuchando? La intención de defender es buena, pero para poderlo defender usted necesita adquirir algo que se llama conocimiento. En esta noche lo estamos viendo como educación. Ligado a este verso, el libro de Job, capítulo 29, versículo 16 y versículo 17, mire lo que dice. Los que tienen el ministerio de consejería, si puedo llamarlo así, o el que tiene la palabra de consejo, escúcheme muy bien, los intercesores, los que oran, que por lo general el Padre les coloca gente en el camino para que ellos les den palabra. Ustedes no solamente tienen que orar, ustedes tienen que ser educados en el conocimiento. Job capítulo 29 versículo 16 dice: a los menesterosos era ¿qué? Padre, y de la causa que no entendía me informaba ¿con qué? Con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Y mientras leía este verso tan poderoso, el Espíritu Santo me permitió entender: no es posible, escuchen bien hermanos, hermanas, evangelistas, hombres que llevamos la palabra, hombres que estamos en plataformas en las cuales el Padre nos permite ayudar a otros, no es posible sin el conocimiento librar a los afligidos o a los menesterosos. Es imposible, y mucho menos quebrantar los colmillos del inicuo. En otras palabras, usted sin el conocimiento, o más bien dicho, sin ser educado en Cristo, sin tener esa educación, usted no va a poder librar a otro. La intención no es solamente que usted le va a predicar un verso de la Biblia. La pregunta es si usted es educado en Cristo. La intención no es repetir versos al azar. Hay gente que tiene problemas muy serios, y en esta semana hablaba con alguien. Hablé con alguien que está en una depresión muy severa y muy fuerte que me partió el corazón. Y la persona recita versos y conoce la palabra. La intención no es cuántos versos puedas decir en el momento malo. La intención es si tienes la educación que se necesita para el momento adverso, para el momento inoportuno. Entonces Job dice: a los menesterosos yo era papá, yo era padre, y de la causa que no entendía, escúchame muy bien, líderes, los que tienen llamado, dice: me informaba con diligencia. Usted debe de adquirir el conocimiento si quiere salvar al menesteroso. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Déjeme decirle que usted puede ir a predicar a un lugar, pero si usted no imparte educación en Cristo, uno, la persona lo que va a sentir que es sí, un alivio momentáneo. Segundo, ella no va a ser libre como presa del diablo, y mucho menos usted va a poder quebrantar los colmillos del inicuo. Y cuando hablo de eso me refiero a cadenas, a cosas. ¿Por qué? Porque usted carece de educación, de conocimiento en Cristo. Entonces, sin el conocimiento es imposible hacerlo. Usted tiene que ser educado. ¿Me siguen? Necesitamos ser educados en Cristo. Usted me dirá: hermano Daniel, ¿y qué significa la palabra educación? Y esto me impresionó, porque por más o menos 4 años siempre le pregunté, había una pregunta en mi corazón, y yo le decía: Señor, yo no entiendo por qué la palabra fe, que en hebreo es emuná, que significa firmeza, confianza, firmeza, viene de la palabra hebrea amán, que significa criar o dar de amamantar. Yo le decía: Señor, no entiendo, significa criar, significa amamantar, como sostener, dando crecimiento. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Si fe es creer, emuná es creer. Y mientras hoy estudiaba la palabra educación, escuchen esto,
en español, miren lo que significa educar, porque esto me dio luz en el asunto. Dice, la palabra educación significa enseñanza, acción y efecto de desarrollar. Escucha esa palabra, desarrollar las facultades intelectuales y morales. Aquí viene lo que me sorprendió. Y viene del latín educatio, que significa crianza, entrenamiento y educación. Cuando yo leí eso, ahí mismo me fui a Emuná. Claro, con razón viene de Amán. Porque tener fe no es una fe ignorante. Estar en la fe de Jesús, estar en la fe de Yeshua, o esta fe que predicó Pablo, es una fe en la cual tú tienes que ser ¿qué? Educado. Por eso viene de Amán, criar como un niño. Vayan, miren los que les gusta el Strong y los que les gusta mirar el hebreo. Emuná, que viene de Amán, es criar, sustentar, es como dar de amamantar. ¿Por qué? Porque en la fe tú debes de ser educado. Educar es criar, es entrenar, es sustentar. Derivado del verbo educar, que significa nutrir, criar. Yo dije, Espíritu Santo, wow. Yo siempre creí que la fe era algo así como abstracto, o que tener fe era algo así como emuná, seguridad. Y el Padre me enseñó, no, si van a estar en Cristo, si van a estar en la fe, no como cualquiera, si ustedes van a estar de verdad en la fe, porque dice que la fe que ha vencido al mundo, ¿cuál es? La victoria que ha vencido al mundo, ¿cuál es? Nuestra fe. Dijo Daniel, tú tendrás que ser educado en Cristo. Y me hacía pensar en todos los creyentes que hoy predican, porque saben versos, porque tienen un buen diccionario. Y eso se puede, Doda. Se puede conseguir un buen diccionario y se puede hacer una buena oratoria. Y esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás educado en Cristo? Y ya vamos para allá. ¿Estás educado o no estás educado? Pero es que yo sé el verso y yo sé. No es la pregunta. La pregunta es si a través del Espíritu Santo tú estás siendo educado en fe. Por eso les puse el ejemplo del tránsito. Porque si no tienes la educación, si no has venido siendo nutrido, si no estás educado en la fe, el mundo, el diablo y tú mismo va a ver muy diferente. Entonces por eso tenemos crisis. Por eso en momentos de depresión hasta los hombres que parecían más fuertes caen, se desmoronan, se derrumban. ¿Por qué? Porque no fueron educados. Muchas de las iglesias no hay gente educada en Cristo. Saben Biblia, saben orar, hablan en lenguas. Pero vamos a mirar qué tan importante es la educación. Tener conocimiento de Él. Entonces, la fe en Cristo es un conocimiento y sabiduría espiritual que sostiene, nutre, educa y hace vivir. Esta fe ha sido dada para aquellos que quieren ser educados en el pleno conocimiento. Y aquellos que en la fe, Doda, permanezcan ignorantes, indoctos, corren un grave peligro. Porque si la Biblia dice que el justo, ¿por qué vivirá? Y ellos no han sido educados en la fe, es persona que no está teniendo vida, no está siendo nutrida. Supuestamente están en Cristo en la fe, pero ellos están sufriendo ¿qué? Muerte, porque el diablo está sustrayendo. No tienen conocimiento. ¿Usted cree que porque nosotros cuando pasa algo legal o algo penal contratamos a un qué? ¿Qué conoce el abogado? Leyes. Usted se vaya sin un abogado y usted está yuca. El abogado tiene pleno conocimiento y entendimiento y por eso le puede defender. Entonces, si usted está como intercesor de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, si usted no está educado y no tiene el conocimiento de la fe en Cristo, a usted el diablo, perdóneme la expresión, se lo lambe. En Medellín utilizamos esta expresión para decir, hermano, va a ser con usted, mejor dicho, lo que usted nos imagina. Necesitamos ser educados en la fe. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 1 para todos los que estamos concentrados en el mensaje. Bendiciones. Proverbios capítulo 4 versículo 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un ¿qué? De un padre. Dice, y estad atento para que conozcáis cordura. Para que conozcan cordura. Escúchenme bien. Tranquilos que acá hay mucho calor, entonces ellos dicen que están allá mejor. No hay problema, sí. Entonces escúchenme. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis ¿qué? Cordura.
porque os doy buena enseñanza. Escucha, este proverbio me tiene transformado. Dice, no desampares mi ley, es decir, mi conocimiento, no lo desamparen. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 5, escuchen hermanos, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Todos los creyentes que no han sido educados, escúchenme bien, en la fe de Cristo, son creyentes que están propensos al enemigo. Usted necesita ser educado. Repito, no es solamente grabar versos, no es simplemente saber que Cados significa santo, no es simplemente saber que Jesús murió por tus pecados, no, necesitas ser educado, tener conocimiento pleno de Cristo, de lo que hizo por ti, porque si no, el diablo, el mundo y tu propia carne te van a dictar las leyes. Hermano, si usted en Colombia no conoce la constitución política y usted no conoce las leyes de su país, ¿sabe qué, hermano? Usted puede perder muchos derechos. ¿Por qué mucha gente hace lo que se llama tutela? ¿Y por qué gente siempre está colocando denuncias? Porque muchas de esas personas que conocen que la ley, conocen sus derechos y conocen sus deberes. De igual manera es en el mundo espiritual. Escúchenme lo que voy a decir. Al ustedes conocer la palabra y al no ser educado, escúchenme. Estamos hablando de ser educados en Cristo. No le estoy diciendo si usted conoce la Biblia, si sabe dónde está Mateo, dónde está Marcos, dónde está Lucas, si se ha grabado versos en hebreo o en español. No, le estoy hablando de ser educado en Cristo, que ya vamos a ver a qué se refiere. Déjeme decirle que usted corre un grave peligro, porque al no ser educado en Cristo, el diablo le va a poder engañar, el diablo le va a poder mentir, y como usted no conoce la fe en la que usted profesa, es sencillo que el diablo ¿qué? Le destruya, que el diablo a usted le gane. Entonces, con esta introducción, recuerden, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, 4:7, perdón, no lo terminé de leer. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Mire lo que está diciendo el proverbista. Adquiera sabiduría y sobre todas sus posiciones adquiera inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Mire, cuando uno lee este proverbio, uno dirá, pero este hombre ¿qué está diciendo? ¿Que abrace la sabiduría? Bueno, es una forma metafórica. Le está diciendo, adquiera inteligencia, conozca sabiduría. ¿Sabe que en el mundo usted para ser médico usted se prepara bien? Si usted va a ser un abogado, usted se prepara como bien, usted conoce las leyes. En cualquier carrera en el mundo hay mucha gente que se especializa, se profesionaliza. En la única parte donde usted encuentra que la gente es neófita y indocta, ¿saben dónde es? En Cristo. Usted ve que creyentes que no han sido educados en Cristo. Y al no ser educados, ¿sabe que ellos van a provocar? Antes de ayudar a otra persona, le van a provocar mal. Así que necesitamos urgentemente la educación. Por eso el Señor dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Qué le va a permitir ser libre? Conocer la verdad. Es decir, en esta noche yo le digo, conozca en la fe en la cual usted profesa, edúquese, no sea ignorante, perdóneme la expresión, no sea un indocto. Toda esa gente que es fanática, hermano, yo caí ahí, hermanos. Yo era Mr. Fanático, super fanático, extra mega recontra archi. Usted ya sabe. ¿Sabe por qué? Porque me faltaba conocimiento. Muchas veces traté de arreglar las cosas a mi manera. ¿Sabe por qué? Porque no tenía sabiduría. Si usted orara por sabiduría, usted tendría la facultad y el desarrollo de habilidades para saber cómo manejar sus posesiones, sus riquezas, su vida, y no tendría que orar para que el Señor lo saque del problema. ¿Qué es más fácil, orar por sabiduría o orar para que el Señor me saque del pez donde me metí? Mire esto, mire cómo es de importante la sabiduría y la obediencia. Jonás. Todos hemos leído el libro de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Quién se tragó a Jonás? La ballena, ¿cierto?
Y dice que Jonás oró desde la ballena y el padre lo sacó y el pez lo vomitó, ¿se acuerda? Y todos, aleluya, Jonás oró en medio de ese pez, Jonás estuvo orando. ¿Y usted no se da cuenta de algo? Si Jonás hubiera orado dentro de la voluntad de Dios, Señor, llévame y guárdame a Nínive, no tendría que haber orado que lo sacara del vientre del pez. Muchas veces usted ha perdido tiempo en oración. ¿Sabe por qué? Porque en vez de pedir sabiduría, usted ha pedido otras cosas. Y al obrar en su carne y al pedir en su carne ha provocado que a usted se lo traguen peces de diferentes índoles o magnitudes. Pero si hubiera orado por la sabiduría, no tendría que orar para que lo saquen del pez. Entonces es importante, hermanos míos, que empecemos a ser educados. ¿En quién? En Cristo. Repito, no todos los que van a una iglesia, no todas las multitudes que se llenan en las iglesias, no todos son educados en Cristo. Conocen a Cristo desde el punto de vista histórico, que todos lo sabemos. Es más, ¿usted sabe que hay cristianos culturales? ¿Sabe quién es un cristiano cultural? El que cree que hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. Y es verdad, eso lo comprueba la historia. Va mucho más allá, necesita ser educado. Entonces vamos a empezar el tema. ¿Está preparado? ¿Está listo? Entonces acompáñeme a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 3 en adelante. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 3. Hoy en esta noche vamos a dar una lección de educación para todos los hermanos que están acá. Yo espero que el Espíritu sea ministrando. Le dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 4 dice de esta manera. Efesios capítulo 6, que tiene concordancia con este mismo verso, versículo 1 al versículo 3, mire lo que dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando leí esto, empecé a meditar, empecé a susurrar, y esto fue lo que recibí. Y voy a hacer una pregunta: ¿por qué está escrito en la ley o por qué está escrito en la Torá: hijos, honren a sus padres? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué creen que está escrito? Sería más bien la pregunta. ¿Alguno? ¿Alguno da algo? Miren lo curioso, nunca usted va a encontrar en el decálogo de los 10 mandamientos: padres, amen a sus hijos. A propósito, ¿ha visto usted un mandamiento que diga en la escritura específicamente: padres, amen a sus hijos? Pero ¿qué encontramos por lo general? Hijos, honren a los padres. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, para un hijo, escúcheme bien, voy a hablar en términos generales. Yo sé que hay casos, ahí siempre hay una omisión a la regla, pero por lo general a los hijos les cuesta, escúcheme bien, honrar a papá y mamá. Muy diferente. Por eso no dice el mandamiento: padres, amen a los hijos. ¿Sabe por qué? Porque para ellos es ¿qué? Natural. Para un papá y para una mamá es natural amar a sus criaturas. Eso usted lo puede ver hasta en el reino animal. Cómo las madres cuidan de sus crías y las protegen. Es natural. Las mamás que me están escuchando, las mamases y los papaces que me están escuchando, entienden de lo que estoy hablando. Es natural que usted ame a su hijo. Por eso hay una canción de Ricardo Arjona que dice que me quiere si voy de guerrillero, me quiere si voy de médico. ¿Usted sabía que una mamá lo va a querer a usted en la condición que usted esté? ¿Me sigue? Pero para el hijo, escúcheme muy bien, por eso Pablo les dice que ellos aprendan. Y yo: padre, ¿por qué tienen que aprender? Dani, porque no es natural. Yo aprendo lo que yo ¿qué? No sé, lo que se me dificulta. Y para los hijos se les dificultan ser piadosos.
y ser recompensantes con sus padres. Por eso usted ve que el hijo sí dice, pero es que mi mamá fue una prostituta, pero es que mi mamá me dejó, pero es que mi mamá me abandonó, pero es que mi mamá me trató muy duro, me pegó mal. Y usted ve por el lado contrario que la mamá dice, sí, puede estar donde sea, pero es mi hijo. Y acá siempre la puerta va a estar abierta para cuando él llegue, sea lo que sea. Si nos fijamos en los textos leídos, vemos que hay un mandamiento que surge debido al pecado, debido a que los hijos, por lo general, no les es natural recompensar o ser piadosos con sus padres, o honrarlos. Debido a esto hay un mandamiento. ¿Usted cree que porque Yahweh dijo no codiciarás? Porque sabía que todos íbamos a codiciar. Él sabía que los hijos iban a tener una tendencia de no honrar, de no recompensar y de no ser piadosos. Estoy hablando en términos generales. ¿Me siguen? Algo curioso para examinar es que en los 10 mandamientos no encontramos que haya un mandamiento que diga, padre, ama a tus hijos. Y es que es porque por naturaleza el amor de un padre y de una madre están ahí latente. Claro, hay padres que no lo hicieron, pero es una generalidad. ¿Me sigue? Así como lo es en los animales, la madre que cuida y protege a sus crías. Entonces yo quiero que usted mire el siguiente verso. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 11, mire lo que dice. Pues si vosotros siendo ¿qué? Malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mire cómo es de tremendo. La naturaleza nos enseña. Yahshua les dice, ustedes son malos. Y aún ustedes siendo malos, y aún usted con esa maldad, y aún usted con esa desobediencia, usted sabe dar buenas cosas. ¿A quiénes? A sus hijos. Y acá vemos una prueba de cuán grande es el amor de los padres hacia los hijos. ¿Me siguen? Entonces, primera lección de esto que acabamos de leer. El amor de un padre es más grande que el amor del hijo hacia él. Primera lección, y ya todo esto lo vamos a desarrollar. Voy a volverle a decir. El amor del padre es más grande que el amor de un hijo. ¿Por qué? Porque es natural. Segunda lección. El hijo comprenderá mejor el amor de un padre cuando él se convierta en uno. Ay, ahora entiendo cuando mi mamá salía cansada a trabajar por mí y el sacrificio que le costaba. Ay, ahora entiendo cuando mi mamá me decía, ay, ahora puedo tener entendimiento y ahora miro y ahora. El amor del padre es más grande que el amor de un hijo. ¿Por qué hay el mandamiento? Cuando le vuelvan a preguntar, ¿por qué? Porque los hijos tienden a eso. Entonces Pablo por eso le escribe en 1 Timoteo, miren, los hijos aprendan estos a ser piadosos. Padres que me están escuchando, yo también soy padre. Una de las mayores tareas que tenemos con nuestros hijos es enseñarles a ser piadosos para con la familia y a recompensar como padres. Si usted no le enseña eso, porque eso debe ser enseñado, ya le dije que él no lo tiene, debe de aprenderlo. Así que necesitan nuestros hijos ser ¿qué? Educados. Le estoy hablando en lo terrenal para poder pasar al plano espiritual, que es un poco más complejo, pero se lo voy a ilustrar. Necesitamos enseñar a nuestros hijos. Yo me acuerdo que mi esposa, una de las cosas que le enseñó a mi hija fue cuando papá llega a la casa y mire, y era una niña de 2 años, hermanos. ¿Sabe qué hacía ella? Ya apenas yo tocaba la puerta y entraba, iba por las chanclas, hermanos. La gente se quedaba impresionada y decía, ¡ah! Esa niña lo que está haciendo. Y cuando papá entraba, cuando yo entraba, la niña de 2 años sacaba las chanclas y como podía trataba de quitarme los zapatos para que me colocara las chanclas. ¿Por qué? Porque mamá enseñó. ¡Qué bendición! Porque cuando le enseñamos, entonces ellos van a cumplir el mandamiento. Pero tú tienes que ¿qué? Enseñarlo. Ellos deben de aprender. Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos, mi abuela muchas veces nos enseñaba, mira, hagan una aguapanela. Nosotros a veces llegamos tarde y ustedes no han hecho nada. Ahora bendito el Padre, pues si llegan tarde podemos comprarles un pollo. Pero
hay que recompensar. En estos días me acuerdo que mi mamá llegó muy cansada. Yo le dije, David, vamos a comprar algo. No, que no vayan a cocinar. ¿Cómo van a cocinar? Usted y yo no hemos hecho nada. Yo he estado trabajando, David está haciendo otra cosa. Compramos un pollo. Almuercen, hoy ustedes no hacen nada. Debemos de aprender. ¿Me sigue? Aún en nuestra humanidad, debilidad, injusticia y maldad, por naturaleza como padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Nuestro corazón está lleno de provisión, de cuidado y amor para ellos. Mas no así pasa con los hijos. Así que tenemos que entender de que ellos deben de aprenderlo. ¿Se acuerda que yo le dije cuál tiene mayor amor, el padre o el hijo? El padre. Entonces vaya conmigo a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y mire lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. Esto se lo explico. Cuando hay parejas celosas, muchas veces hay celo que es santo, como diría alguien por ahí, y es normal, incluso Dios es un Dios celoso. Es porque en el amor no han sido perfeccionados. ¿Por qué? Porque se teme. Sigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19, que es el que me importa, me interesa en esta noche. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora usted puede entender por qué Juan 3:16 dice que de tal manera amó Elohim, de tal manera, es decir, un amor incomparable. De tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el primer amor perfecto y libre fue generado en el corazón ¿de quién? Del Padre. Así como fuimos nosotros en amar primero ¿a quién? A nuestros hijos. Daniel, ¿quién te amó primero? Sí, pero ¿quién amó primero? ¿Tú al niño o el niño a ti? Tú a él. De la misma manera pasa con Dios. Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. El amor del Padre está alejado del miedo. ¿Sabe por qué Dios no manipula? Y ahora aprenda a ser educado. Porque hay muchas personas que con el nombre de la Biblia manipulan a las personas y le meten miedo. ¿Sabe Dios por qué no hace eso y por qué sé que eso no es verdad? Porque en el amor no hay temor. Y la persona que manipula por lo general, ¿qué es lo que tiene? ¿De dónde proviene esa manipulación? Del temor a perder, del temor a que otra se quede con él. No ha sido perfeccionada en el amor, porque en el amor no hay temor. Le voy a dar un ejemplo. Y el ejemplo es el amor de una madre o de un padre. Voy a volverlo a traer a colación porque veo que es un amor muy puro. Mire, estamos en unos días donde el matrimonio se puede disolver fácilmente. Existe el ex. Él era mi ex esposo. Él era mi ex novio. Pero usted conoce el ex hijo. ¿Cierto que no? No existe ni siquiera en nuestro vocabulario. Porque es tan grande el amor que ese hijo permanece. Un padre ama a su hijo naturalmente, aunque yo sé que hay padres manipuladores, pero ellos aman sin temor. Aman sin temor. Porque ese vínculo, ¿quién lo rompe? Por ahí decía una vez alguien, ¿sabe qué decía? Que es mejor que la nuera se lleve bien con la suegra, porque la nuera puede convertirse en ex, pero el hijo siempre va a ser hijo. Eso es una gran verdad. Así que mire, el amor del Padre está alejado de toda manipulación, está alejado de todo egoísmo y de todo temor. Así que si te han metido temor o algún predicador te ha metido temor, no lo creas, porque el amor de Dios no hay temor y no hay en el castigo. Dios no ama manipulándote. Dios no ama siendo egoísta contigo, eso es mentira. Su amor es puro, su amor es perfecto. Amén. Entonces vamos a descubrir entonces y vamos a ser educados en esta noche. ¿Quieres ser educada? Preste atención a lo que viene. Lucas capítulo 15,
Versículo 17. Cuando usted escucha la palabra y la revelación y la luz de la palabra, usted puede decir que está tomando una clase. En pocas palabras, usted está siendo ¿qué? Educado. Así que cuando usted falta a una reunión, usted perdió una ¿qué? Una clase. Déjeme decirle que yo en estos días llegué tarde a la academia y me quedé hablando y se me pasó el tiempo, y cuando fui a colocar la huella otra vez a lo último, ¿sabe qué? Estuve en la clase pero perdí 2 horas de clase. Cuando usted deja de congregarse, escúcheme, o cuando usted deja de escuchar la palabra, usted está dejando de ser educado. Y si deja de ser educado, usted deja de adquirir sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiere decir que su mente no va a ir siendo renovada, y al no ser renovada, usted es una presa fácil de los problemas, de las circunstancias, del diablo. Adquiera conocimiento. Lucas 15:17, la parábola del hijo pródigo, usted la conoce. Voy a partir desde el versículo 17. Dice: y volviendo en sí, acá está hablando del hijo pródigo, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Se acuerda que él, en resumidas cuentas, el hijo le dice: padre, el hijo menor, deme la mitad de mi herencia? Ni siquiera se había muerto el papá y él ya estaba pidiendo la herencia. Le dice: padre, deme la mitad de mi herencia. Y dice la Biblia que el hijo cogió todo lo que el papá le dio y se fue y lo desperdició con rameras, a tal punto que cuando ya no tenía nada, dice que él se fue a trabajar donde un señor que tenía marranos, y que él deseaba comer de las algarrobas de los marranos. Pero entonces, cuando él entró en sí, dijo: ¿cuántos jornaleras en casa de mi padre tienen abundancia? Note esa palabra abundancia, porque vamos a regresar a ella. Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Entonces mire lo que dice el hijo: me levantaré e iré ¿a quién? A mi padre, y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Sí ve el amor del padre? Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No le importó que estuviera harapiento y tal vez oliendo a marrano. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En esta historia reconocemos una de las más grandes verdades con relación a este tema. El primer lección que el Espíritu Santo le va a enseñar esta noche, ¿sabe cuál es? En la casa de papá hay abundancia ¿de qué? ¿De qué leímos? De pan. Escucha muy bien. Cuando Jesús encontró a la mujer cananea, le dijo: mujer, no es lícito yo coger y dar el pan y darlo a los perros. No puedo coger el pan de los higos y darlo a los perrillos. Y ese pan es muy simbólico, que lo vimos, que significa, ¿cuál es el pan? El pan de la liberación de los demonios, el pan de la sanidad y el pan del perdón. Cuando el hijo dice: es que en mi casa hay abundancia de pan, no es otra cosa que suplir la necesidad de perdón, de volver a sentir la vida vibrando dentro de él, de volver a tener alegría, de volver a tener gozo, de volver a tener paz, calma, reposo. El hijo reconoce, escúcheme muy bien, quien es hijo volverá a la casa. Una vez yo le pregunté: hermana, ¿usted cómo sabe que usted es hija de Dios? Hermano Daniel, porque yo siempre termino volviendo a sus brazos. Y cuando yo escuché esa respuesta, yo como que, bueno, esto no es tan teológico. Y cuando leí esto del hijo pródigo, dijo: wow, esa hermana me dijo una verdad. El hijo siempre vuelve ¿a dónde? Porque sabe que en el hogar hay abundancia de pan. No importa cuánto usted se haya ensuciado, no importa si en este momento usted está pasando por el peor momento de su vida o el peor pecado que usted haya podido cometer, déjeme decirle que en la casa de su papá hay abundancia de pan. ¿Qué significa eso? Lea Romanos 5:20 conmigo, para que pueda entender lo que el Espíritu Santo quiere ilustrar con esta historia. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Pan. ¿Escuchó? Cuando el pecado sobreabundó, ¿sabe qué hizo Dios? Dijo: tranquilo hijo, tranquila hija, que en mi casa
Hay abundancia de pan. En pocas palabras, es más grande mi gracia que tu pecado. Así que no es el tamaño de tu pecado, es el tamaño de la gracia de Dios. Sea educado en esta noche. Vamos a estar atentos. Escúchame muy bien. No es el tamaño de su pecado. Hay gente que me dice: Daniel, una vez me encontré un taxista y me decía: mijo, usted no sabe lo que yo he hecho y usted no sabe quién soy yo. Y yo le dije: mire, ¿sabe qué? Yo no soy mejor que usted. Y él me miró asustado. Pero le voy a decir una cosa: yo tengo fe. Keren, fui educado por Dios. Y le dije: yo tengo mi fe, ¿saben qué? En este conocimiento de que no es por el tamaño de mi pecado, sino que es el tamaño de la gracia de Dios. Por eso le dice al hijo: ¿de qué carecía el hijo? ¿Qué tenía el hijo pródigo? Hambre. ¿Qué significa que él deseaba llenarse de las algarrobas de los marranos? No, escuchen, no es otra cosa de que usted desear llenarse de droga para ver si siente algo. Usted llenarse de promiscuidad para darle alegría a su cuerpo. Usted buscar en el mundo la fama, la fortuna, las mujeres. Saciar una hambre espiritual, que es a lo que apunta. El hijo está hambriento. ¿Y quién puede saciar esa hambre del hijo? El papá. Porque en la casa del papá, ¿saben lo que dice el hijo? Mire esto: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre. Él sabía que aún los jornaleros tenían buena ración de comida y él perecía de hambre. Siempre ten en cuenta que en la casa de tu Padre Celestial hay provisión para tu pecado. Hay provisión para sanar esa enfermedad. Hay provisión para volver a arreglar ese matrimonio. Hay provisión para que ese hijo perdido de la casa vuelva. En la casa de papá, en la casa de tu Padre Celestial, usted va a encontrar lo que en el mundo, en el dinero, en las emociones y en el desorden usted no va a encontrar. Conozca hoy y sea educado como hijo de que usted lo que necesita es volver a la casa de papá. Usted lo que necesita es volver a encontrarse con su Dios. Y por más harapiento, por más maloliento que pueda estar, nunca dudes de la misericordia del Padre. Vamos a seguir leyendo. La segunda lección, notemos que cuando el pecado aumenta, es más la gracia del Padre. Escriban esto, por favor, y si pueden escribirlo con letras rojas, escríbanlo muy grande. Mire lo que el pecado, o dicho de otra manera, el hambre, porque eso simboliza ahí el pecado, el hambre. El estar en un estado pecaminoso es dejar de comer el pan de papá de vida, pasar a un estado de muerte. ¿Qué es lo que dice el hijo pródigo? Ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Por eso es que el diablo encuentra la manera de hacer que tú peques o tú caigas. Porque cuando el hijo peca, parece que pasa algo en el chip, en la mente de él, y le dice: usted ya no es digno de ser llamado hijo de Dios. Les estoy desentrañando el corazón de un hijo. Les estoy mostrando y educándoles por el Espíritu Santo para que si alguna vez llegan a caer o a tener fracasos de fe, ustedes no duden de que aún siguen siendo hijos. Mire lo que dice el hijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El corazón del hijo tiene esa perspectiva. Por eso usted necesita ser educado. ¿Cuántos hombres se han quedado en el mundo, en las drogas, diciendo: ya Dios no me puede perdonar? Porque yo sé demasiado, Daniel. Yo estuve en la iglesia, yo oraba, yo cantaba. Yo no soy como cualquiera que no conoce a Dios. No, yo le conocí, yo ya no tengo oportunidad, Daniel. Entonces el diablo toma eso y lo acusa. Y como él no fue educado como hijo, no se le enseñó, entonces prefiere morirse en el mundo alejado del papá. Mire, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El corazón del hijo tiene esa perspectiva porque aún no conoce el corazón del padre. No fue educado ni enseñado para conocer el corazón del padre. Por eso, Keren, era necesario que el hijo tuviera hambre y se revolcara allá. ¿Sabe para qué? Para que cuando vuelva él se encuentre con el corazón vivo de su papá. Si el hijo pródigo no se va y malgasta todo, no se ensucia y no le pasa lo que le pasa, él no puede conocer el corazón del papá. De la misma manera como nosotros muchas veces como hijos le faltamos el respeto a nuestros padres y nos vamos de la casa y hacemos lo que queremos,
y no conocemos el corazón a fondo de nuestros papás, cuando ellos vuelven a abrir la puerta de su casa y nos reciben como si nada hubiera pasado. Era necesario que el hijo pródigo pasara por ahí. Lucas capítulo 15, versículo 22. Le mostré lo que el pecado puede ocasionar en la vida de un hombre cuando no tiene ni ha sido educado en el conocimiento del Padre. Lucas capítulo 15, versículo 22, mire lo que dice. Pero el Padre, ese pero me suena como que el hijo venía con esto, pero el Padre dijo a sus siervos, miren lo que dice el papá: saquen el mejor vestido, vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro ¿qué? Más gordo, y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este era mi hijo muerto, pero ha sido vivificado, estaba perdido y hallado. Préstame atención. Mientras el corazón del hijo, a causa del pecado y al falta de desconocimiento, pensaba que ya no era digno y pensaba que su padre tenía que hacerlo, aunque eso es bueno porque eso es arrepentimiento, mire lo que pensaba el corazón del papá. Vuelvan y pónganle el anillo, le dice a los siervos, pónganle el mejor vestido, y me hace el favor y me le calzan otra vez los pies. ¿Qué le quiero decir en esta noche? Para el padre, el maloliente, el que quería comer de las algarrobas de los marranos y el que le traicionó, nunca dejó de ser ¿qué? Su hijo. Edúquese en esta noche. Para el padre nunca dejó de ser hijo. El corazón del padre mismo fue movido a misericordia. El corazón del padre está latiendo por su hijo. Y lo más importante, ¿qué simboliza que mataron el becerro más gordo? Hijo, voy a calmar y voy a saciar tu hambre sobreabundantemente. Lo que el diablo te quitó, lo que el diablo hizo contigo, te quitó el matrimonio, te quitó el estudio, te quitó esto, te quitó la salud, pues yo ahora voy con mi gracia a sobreabundar. Y si antes tenías, pues ahora te voy a dar más: anillo, calzado, mejor vestido. Cuando el pecado sobreabundó la gracia. Dios está interesado en usted. Debe de conocer el corazón del Padre. Pero ¿qué se necesita? Tener arrepentimiento. El hijo entró en sí y dijo: yo no puedo seguir en esta misma condición. Yo debo de abandonar a estos cerdos, lo inmundo. Tengo que abandonar estos caminos. Tengo que alejarme, y regresaron de papá, porque papá con su sobreabundancia va a llenarme. Pocas palabras, está hablando metafóricamente. Con el sacrificio de Cristo, la cruz, ese becerro más gordo, engordado, vino la gracia sobreabundante para perdonarle, para sanarle y para decirle que usted nunca ha dejado de ser hijo, y que solo la gracia, escuche, solo la gracia le puede cambiar. ¿Puede usted llegar a pensar cómo fue la vida del hijo pródigo después de ser confrontado cara a cara con el amor de papá? Yo creo que nunca más volvió a ser el mismo, porque pasó por una experiencia que le educó. El conocimiento y la educación en Cristo es la que va a cambiar a la persona. La persona no va a escarmentar por miedo, por los accidentes, por lo que le pasa. Yo he conocido gente que le promete al Señor y vuelve y hace la misma maldad cuando todo está bien. Eso no le va a cambiar. A usted le va a cambiar el ser educado en Cristo. Eso le va a limpiar su corazón. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, es decir, el hermano del hijo menor. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ojo pues, va a estar el que no se fue. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hermano mayor? Se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años. Escuchen esto, porque acá hay una revelación. El Espíritu me ministró algo muy profundo esta tarde. Miren. Mas él respondiendo dijo al padre. ¿Qué le dijo al padre?
He aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Oiga, voy a decirle algo. A veces la oveja negra de la familia que llaman, esos son los que en el futuro van a ser los mejores hijos. Voy a dejarlo hasta ahí. No te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para comerme. ¿Con quién? Con mis amigos. Lynn, ¿sabe también que tenía el hermano mayor? ¿Qué simboliza hambre? ¿Qué simboliza esto? Que el hijo mayor también tenía ¿qué? Hambre. Ambos necesitaban de la gracia. Como el que se fue y lo desperdició todo, como este que se quedó y que comía, pero estaba deseando comerse un cabrito. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿sí? Y si sabías que él estaba con las rameras, ¿por qué no ayudaste a tu hermano y fuiste por él? Le has hecho matar el becerro más gordo. Él entonces dijo: hijo, escucha esto, Lynn, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son ¿qué? Tuyas. Escúcheme muy bien. Cuando una persona no ha sido educada en la gracia, póngame en atención, no se desconcentren. Cuando una persona no ha sido educada en la gracia, le va a pasar lo que le pasó al hermano mayor. Va a desear siempre gracia, pero nunca la va a poder comer. Porque él quiere que le den la gracia por sus méritos, y gracia no tendrás por méritos. La gracia se recibe como la recibió el hijo pródigo. El hermano mayor quiso justificarse y vivir por las obras. Y cuando tú quieres justificarte mediante tus obras, escuchen, y cuando tú quieres justificarte y vivir por lo que tú haces y por tu obediencia, ¿sabe qué pasa? Tus ojos van a ser cegados para reconocer una de las mayores verdades. ¿Cuál era la mayor verdad que tenía el hijo mayor? Hijo, siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Siempre tuvo al alcance la gracia, pero no pudo comerla ni verla. No había sido educado en la gracia. No pudo comer el cabrito con sus amigos y podía hacerlo. Necesitamos ser educados. Esta es una de las lecciones más grandes de gracia que podemos encontrar con una parábola de Jesús, de Yeshua. No te justifiques por tus obras. No te justifiques por lo muy bueno que eres. Y a veces juzgamos a los demás. Es que fulano vea y fulano vea y señalamos y él es peor que yo y vea y vea. ¿Sabe qué? Ese juicio te está cegando los ojos para ver que tú tienes gracia y que puedes acceder a ella cuando tú quieras. Pero no la puedes hacer, ¿sabes por qué? Porque tu propia justicia te ha cegado los ojos para que puedas ver que todo lo que tiene papá es tuyo. Aprendemos dos lecciones del hijo mayor. La primera, de que él también necesitó la gracia y quería comer. Y la segunda, de que siempre la gracia, por favor no me quiten el fondo, que siempre la gracia estuvo a su disposición, pero no tomó de ella. El hijo que estaba lejos carecía de esa gracia de papá. Más allá de ser el hijo pródigo, este título que le colocan en la Reina Valera, también tendríamos que hablar del hijo que se quedó, pero que también tenía hambre. Siempre nos hemos centrado en el hijo pródigo, pero poco nos centramos en el hijo que se quedó, que también deseaba comer un cabrito. Ambos necesitaban de la gracia del papá. Por eso cómo termina la historia, no con el hijo pródigo. La historia termina dándole una lección al hijo mayor. Yo no sé en cuál de los dos hijos es usted esta noche, pero le quiero decir: adquiera inteligencia, adquiera sabiduría sobre todas las cosas, como dice Proverbios. Edúquese en Cristo. La Biblia es uno de los libros mayores de estudios, mayor que el álgebra de Baldor, mayor que cualquier libro de ciencia o de física, porque trata con su espíritu, con su alma, porque trata de su vida eterna. Entonces, edúquese. No lo tome como un juego. Ay, ahí leemos la Biblia y esperamos que termine ese servicio y nos vamos. No, es que está en juego tu vida eterna, está en juego tu familia, está en juego lo tuyo. Edúcate. Conoce.
el corazón de papá. Hijos, aprendan a recompensar y a ser piadosos. ¿Por qué? Porque no lo solemos hacer. El corazón del Padre. Y quiero terminar diciéndole a todos los que me están viendo de que si alguno de ustedes necesita la gracia del Padre en esta noche, aquí hay gracia abundante. En la casa de papá hay gracia abundante para suplir esa hambre que tienes. Daniel, ¿cómo así? Sí, la hambre que tienes de sentirte alegre. La hambre que tienes de que el Espíritu Santo de Dios te toque. De sentir verdadera paz en tu corazón. Hambre de su presencia. ¿Hace cuánto no lo sentías? Hambre de querer estar cerca del Padre. En la casa del Padre está lo suficiente para saciar tu hambre. Y tal vez me encuentre con gente en esta noche que diga: Daniel, yo nunca me he ido. Usted es el que más necesita abrir los ojos en esta noche, como el hermano mayor. Necesita darse cuenta de que siempre ha estado a la disposición la gracia, pero has querido justificarte por tus propias obras. Todos necesitamos en esta noche de la gracia y de ese corazón tan amoroso del Padre. No permitas que el pecado, cualquier crisis que hayas tenido, te diga que eres indigno, porque papá siempre correrá a tu encuentro y para él siempre seguirá siendo hijo. Señor, yo te quiero agradecer en esta noche, bendecirte. Sé que hay mucha gente que me está viendo ahora mismo por la internet. Hay otros que estamos acá en la casa, Señor. Yo te pido que esta palabra de tu corazón sea educando, Señor, dando conocimiento, revelación, inteligencia espiritual para que ellos puedan crecer en la fe, ser amamantados y ser nutridos con estas palabras, Dios. Y que estas palabras sean escritas en sus corazones para que puedan luchar contra la condenación, la acusación de nuestra carne, del mundo y del diablo. Para que ellos puedan ser creyentes, que como dice el libro de Proverbios: hijo mío, escucha mis razones, adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría e inteligencia. Guarda mis razones, abrázala y ella te honrará. Pido que les fortalezcas, que los eduques en la fe, Señor. Y así entonces serán fuertes. Y así entonces, Señor, vivirán una vida plena en Cristo. Da espíritu de revelación y de conocimiento en este tema. Que cada vez se puedan acercar a ti confiada, plena y seguramente, porque tú eres nuestro Padre amoroso, nuestro Padre de verdad. Ayuda a los hijos pródigos para que puedan dejar la inmundicia, cualquier clase de mal, y venir corriendo a los brazos del Padre, porque en la casa del Padre hay abundancia de pan para cada uno de ellos. Y a los que estamos en la casa, Señor, guárdanos para querer justificarnos por nuestras obras y dejar de comernos ese cabrito de gracia que tú nos quieres dar, Señor. Te pido que obres de una manera especial, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua, amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde, y espero verlo próximamente para que compartamos la palabra del Señor. Bendiciones.